Hola, ¿qué tal? Y bienvenido al video número 3 de GoToProjects, una serie de videos donde brindamos asesorías a nuestra comunidad. Y en este caso tenemos la consulta de Iván, que nos dice, en un colegio, ¿qué proyectos de robótica con Arduino de menor a mayor complejidad se podría trabajar? Está interesante esta pregunta y nosotros para brindar la asesoría nos vamos a centrar en ese público objetivo al cual desea enseñar. Para eso, nosotros hemos reunido más de 12 proyectos de robótica con Arduino para enseñar en colegios, desde los básicos hasta intermedios y avanzados. Y eso es lo que vamos a estar viendo en este video de GoToProjects. Así que te invito a que lo puedas ver. La educación no es la misma de antes, y la tecnología cada vez es más protagonista. En Making Home lo sabemos, y te preparamos para ello, ofreciendo aprendizaje de fácil acceso a cualquier persona del mundo, con más de 100 proyectos tecnológicos, donde aprenderás desde fundamentos básicos hasta crear tus propios proyectos, con sus certificaciones, con testmaker capacitados, accesos ilimitados y mucho más. Aprende tu primer proyecto hoy en makinghome.com/proyectos. Perfecto, entonces vamos a iniciar con esta asesoría, que exclusivamente, y es sumamente importante que lo tengamos muy en cuenta, es que nos vamos a centrar en el público o los usuarios que finalmente nos está mencionando Iván a quienes se quiere dirigir, ¿ok? Porque finalmente nosotros podemos definir diversas rutas para diversos tipos de personas, que pueden ser mucho más complejas desde inclusive los niveles básicos hasta siendo muy sencillos en niveles avanzados. Va a depender del público o usuarios a quienes te dirijas. Y si bien puedes hacerlo todo en un corto tiempo, es decir, la enseñanza puede ser en muy corto tiempo, también puedes aprovechar un solo contenido o un solo proyecto para hacerlo y ampliarlo por durante mucho tiempo. La idea acá es que nos vamos a centrar en específicamente estudiantes de colegios, poniendo una edad desde los últimos grados de primaria y todos los grados de secundaria, es decir, desde los 8 o 9 años, por ejemplo, hasta los 16 17 años. Creo que cada uno de estos proyectos cubre específicamente para estos estudiantes. Nos vamos a centrar en ellos y vamos a elegir 4 proyectos básicos, 4 proyectos intermedios y 4 proyectos avanzados, desde los más fáciles o sencillos hasta los más complejos, por decir así. Entonces, de esa manera vamos a poder establecer qué proyectos son los más adecuados y explicar el por qué. Primero, vamos a iniciar por los proyectos básicos. ¿Está bien? Donde el primer proyecto básico que recomendamos es el proyecto de semáforos con LED. ¿Y por qué semáforos con LED? Si finalmente estamos hablando de robótica. Porque un semáforo con LED va a poder dar una primera interacción introductoria y rápida de la aplicación con Arduino. Eso va a ayudar a que finalmente el usuario, que en este caso es un estudiante de colegio, pueda ya sentir esa sensación de que está programando y aplicando una solución con Arduino. Entonces, esto va a permitirle también conocer el dispositivo y todas sus funcionalidades. Luego de eso, algo que recomendamos es que pueda hacer un proyecto con Arduino y en-block, un proyecto de robótica con Arduino y en-block. ¿Qué es en-block? Es básicamente una plataforma que te permite programar mediante bloques. Esto también lo puedes hacer en Scratch, pero ¿qué es lo que te facilita en-block? Es que te facilita ya tener los componentes listos, por así decirlos, componentes que son partes de un M-Bot, que facilita o que son similares a los dispositivos de Arduino. Entonces, gracias a esta posibilidad que te permite M-Block y M-Bot, es que te facilita muchísimo ahí hacer una aplicación rápida de robótica con los estudiantes. Y nuevamente poder programarlos mediante bloques. ¿Y qué ayuda a la programación en bloques? Justamente en este camino básico de Arduino, es que le va a permitir complementar eso que inicialmente le has dicho de código para poder formar toda su lógica de programación. Eso específicamente con lo que tú quieres desarrollar, que es robótica con Arduino y en block. Ya luego, el siguiente paso que recomendamos es que puedan ver domótica con Arduino y en block. Vale, ¿y por qué estamos pasando de robótica con en block y Arduino
a domótica con Mblox y Arduino, si domótica no necesariamente es robótica, pues domótica sí tiene algunas funcionalidades o sistematizaciones similares a la robótica, porque finalmente estamos automatizando una casa y en un robot estamos automatizando un sistema, o en la robótica estamos automatizando un sistema. Por lo tanto, también la domótica va a ser enriquecedor para que nosotros podamos programar diversos componentes, dentro de ellos sensores y actuadores, que también lo podemos aplicar en la robótica, y esto va a permitir que tenga un nivel mucho más amplio y versátil respecto a todas las oportunidades de soluciones que puede desarrollar el usuario. Y finalmente lo puede hacer en una plataforma, nuevamente mediante bloques o programación en bloques, que va a facilitarle muchísimo el desarrollo de su proyecto. Y nuevamente esto se puede hacer con la misma plataforma de Mblox. Inclusive te permite una pequeña visualización de todo lo que vienes trabajando. Luego de eso, ya para terminar esta sección de parte inicial o básica que recomendamos de proyectos con Arduino de robótica, recomendamos, ya dándole el paso a lo que hemos visto de domótica con Arduino y Mblox, recomendamos un sensor de temperatura y alarma con pantalla LCD, y ya en físico, no solamente mediante simuladores. ¿Por qué razón? Porque acá ya va a poder experimentar nuevamente con un sensor y actuador, que en teoría serían los más complejos y que unidos va a permitir hacer toda una solución compleja que está alineado a la domótica, que anteriormente lo hemos visto. Entonces, ya verlo en físico le va a permitir salir de esa plataforma digital y que solamente era simulado, para ya verlo en físico los dispositivos y ver cómo es que se conectan entre sí y cómo es que hacen toda la solución que nosotros hemos programado anteriormente, posiblemente en simuladores. Entonces, toda esta parte básica o todos estos proyectos van a permitir que tenga esa introducción necesaria y que ya vaya desarrollando proyectos. Finalmente, siempre cuando nosotros enseñamos a niveles básicos algo o a niveles introductorios, el propósito es que el usuario no se aburra ni se hostiga con eso, sino motivarlo a que finalmente eso básico que esté iniciando a aprender pueda impulsarlo a seguir especializándose en eso. Es por eso que estos proyectos van a ayudar muchísimo a que este usuario, que es una persona que todavía lo que busca es diversión y entretenimiento y a la vez aprendizaje, pues pueda hacerlo. Ya luego, los siguientes proyectos ya a niveles intermedios que recomendamos, el primer proyecto a nivel intermedio que recomendamos es un robot Otto, que básicamente utiliza los servomotores para poder mover dos patitas del robot, dos o tres funcionalidades o puntos de nodos de donde se movilizan las piernas para poder hacer acciones con este robot. Es bastante entretenido cómo los niños pueden utilizar toda esa creatividad que tienen de manera masiva para poder crear justamente toda la funcionalidad que quieren para un robot Otto. Inclusive hay concursos de baile de estos robot Otto y puede ser bastante entretenido para estos estudiantes. Luego, el siguiente proyecto que recomendamos es un brazo robótico. Un brazo robótico va a permitir que finalmente, dependiendo del nivel que quieren llegar con sus estudiantes, es que pueda hacer una funcionalidad automatizada o controlada. Pero esto le puede dar un inicio básico sobre la robótica a nivel ya aplicativa en empresas grandes, donde vemos también brazos robóticos industriales. Esto le puede dar un primer alcance completo y también va a aplicar a cada servomotores y principios de la robótica, dando ya un inicio mucho más especializado y profesional en cuanto a la robótica, y que va a complementar con lo que hemos visto anteriormente, que es el robot Otto. Esto también tiene diversos puntos de nodos y el armado de este brazo robótico, con la programación y la lógica de programación en los timings necesarios para poder programar cada funcionalidad, cada movimiento, va a ser mucho más interesante y va a encasillar y también enamorar mucho al usuario a que pueda seguir aprendiendo todo esto. Luego, el siguiente proyecto intermedio que recomendamos es un robot seguidor de luz. ¿Qué es básicamente este robot? Es un robot móvil que mediante las ruedas pues se permite movilizar y que tenga un sensor especial en el frente, que es uno de los sensores principales que inclusive en la domótica se utiliza, que lo que hace es que cuando detecta luz, en función a eso se va activando toda la funcionalidad del robot móvil, lo que permite que pueda funcionar, pero a la vez seguir esta luz. Por lo tanto, va a tener que hallar la lógica de programación el estudiante en que según
perciba la iluminación, el sensor de luz, este pueda seguir y mandar una secuencia al robot móvil para que se pueda movilizar. Es decir, si vamos hacia la izquierda, que detecte un sensor de luz ahí y que dé la funcionalidad al robot móvil a que pueda doblar de un lado o del otro. Esto va a ayudar finalmente a que busquen otra lógica de programación que pueda ser coherente con lo que esperamos en este robot móvil, que nuevamente tiene que seguir la luz. Y luego, ya para terminar este punto intermedio, lo que recomendamos es un robot controlado por Bluetooth y también por voz. Este es interesante porque ya pasamos no solamente de hacer una robótica automatizada bajo programación o una robótica controlada mediante un sensor, sino que vamos a pasar a hacer un control de un dispositivo, de un carrito, mediante Bluetooth con nuestro celular. Es decir, que le vas a ya enseñar que existe una oportunidad al usuario de que pueda crear un aplicativo móvil y por medio de este poder controlar ese carrito. Posiblemente de niño siempre hemos utilizado nosotros, que ya tenemos quizás 30 o 25 años, esos típicos robots móviles que se controlaban mediante control remoto. Pues imagínense que ellos ya vivan esa misma experiencia, pero con el celular, con quienes ya tienen mayor acercamiento. Entonces, Iván, esto va a darle un mejor acercamiento a la robótica y sobre todo con el control inalámbrico. Además, también hoy en día se puede con Arduino poder controlar o dar acciones específicas mediante audio. Entonces tú puedes hacer que este robot móvil pueda controlarse mediante la acción que tú le digas en la voz, que tú previamente lo puedes programar en el Arduino. Entonces este también le va a dar otra dinámica más cercana al usuario, que también está acostumbrado hoy en día a mandar órdenes al Google Assistant para poder hacer acciones. Y también le puede dar un acercamiento a que existe esta posibilidad para que lo considere dentro de sus soluciones. ¿Ok? Eso sería a nivel intermedio los proyectos que recomendamos. Y ahora vamos a pasar a los proyectos que recomendamos a nivel avanzado. Y que serían estos de acá. El primer proyecto avanzado que recomendamos es un dron. Por más simple que pueda parecer, no es tan sencillo. El poder hacer un dron ya a niveles avanzados le va a exigir al usuario el que pueda hacer mucho más niveles de complejidad en cuanto a la lógica de diversos actuadores, inclusive sensores y sistemas que son necesarios acá. Pero también le va a dar la oportunidad de ver que todo eso que inicialmente percibió como complicado, porque finalmente hacer un dron desde una perspectiva inicial puede parecer complicado, no lo es. Que simplemente con esos conocimientos que va desarrollando puede finalmente armarlo. ¿Y por qué un dron se considera dentro de la robótica? Porque cubre esos sistemas iniciales, obviamente a niveles avanzados, pero iniciales, que son parte de la definición de la robótica, en donde vamos a hacer activaciones de actuadores que permitan el funcionamiento de todo este sistema que es parte de la robótica en el dron. Inclusive los drones podemos añadirle más sistemas de sensores o activaciones particulares que van a ayudar a diversas soluciones y aplicaciones, como por ejemplo hemos visto drones que permiten el regado de todo un bosque, o drones que permiten el recojo de componentes, o drones, inclusive en países de Latinoamérica, que se lanzan al aire para tomar fotografías, para hacer todo el sensado del ambiente, etc. Entonces todo este análisis y lógica va a ayudar al principio de la robótica con un dron. Lo siguiente, a niveles avanzados que recomendamos, es hacer un robot evasor de obstáculos. Si bien ha podido hacer el usuario diversos robots con M-Block, por ejemplo aplicando la robótica con M-Block y Arduino, ya podemos darle un siguiente paso, eso que han visto a niveles básicos, para aplicarlo ya con Arduino, con diversos sensores que puedan detectar los diversos obstáculos que puedan encontrarse enfrente y en función a eso tener toda una orden automatizada sin tu control previo para que estos puedan ser manejados. Es decir, que finalmente van a ser un robot que mediante los sensores pueda detectar que cuando se acerca a un obstáculo pueda irse en una dirección o en otra. E inclusive pueden aprender a cómo enseñarle a este robot que mientras más vaya chocando con cada uno de estos obstáculos, sepa cuál es el camino correcto. Porque hoy en día hay concursos
donde tú puedes poner un robot evasor de obstáculos y este tiene que seguir todo un laberinto en el menor corto tiempo posible. Por lo tanto, es bastante interesante cómo puedes enseñar mediante la robótica con evasor de obstáculos al crear esta programación de aprendizaje constante y retroalimentación para que el robot finalmente sepa cuál es la guía correcta en ese laberinto. El siguiente proyecto que recomendamos a niveles avanzados es el robot seguidor de línea, que es también interesante y también hay concursos de ello, donde con el Arduino puedes justamente capturar esa línea negra en específico de todo el entorno blanco para seguirlo y sobre todo hacer que este móvil vaya lo más rápido posible. Ahí la complejidad va a ser en que la programación esté bien definida para que en el timing adecuado perciba cada una de estas señales y pueda ir lo más rápido posible, ¿ok? Ahí la idea es que el usuario analice cuál sería lo más adecuado dentro de la lógica de programación para que analice este sensado que finalmente realiza el robot. Ese pensamiento, ese esfuerzo que va a hacer en la lógica de programación en tratar de solucionar ese problema, porque finalmente cada uno desarrolla su solución como mejor lo percibe, puede hacer que sea mucho más eficiente o no este robot. Pero justamente esa complejidad es lo que ayuda a que lleve a otros niveles sus conocimientos de robótica con Arduino. Y por último, el último robot que también están en concursos son los robots sumo. Hay bastante competencia de robots sumo, que finalmente hay un robot con otro que se chocan y el primero que salen de un área en específico es el que termina ganando. Finalmente esto también lo puedes llegar a programar con Arduino y es interesante cómo el usuario tiene que el trabajo de centrarse no solamente en la programación, como lo hemos visto anteriormente en los otros dispositivos de robot, sino también en la composición del case de cómo está formado este robot sumo, cómo finalmente sus componentes o el cómo está desarrollado puede involucrar a que finalmente gane o pierda en el concurso. Así que esto también va a ayudar a esos principios o armado completo de la robótica con Arduino para el usuario. Nuevamente, cada uno de estos niveles está desarrollado para que el usuario, que es un estudiante de colegio, pueda adaptar todos esos conocimientos a los principios o aplicaciones de proyecto de robótica con Arduino. Y un poquito para mostrarte sobre esto, respecto al robot evasor de obstáculos, por ejemplo, acá está el concurso de cómo sería finalmente donde se plantearía este robot seguidor de línea, disculpen, donde finalmente va a seguir toda esta línea en un camino diverso. Y ahí está la complejidad en que tiene que saber dónde es que tiene que ir señalando cada uno de estos puntos. Luego, también está respecto al robot sumo, donde el concurso es justamente este de acá, y donde vemos que están en un área específica los dos robots, y donde uno tiene que finalmente votar al otro de ese área. Y vemos cómo ahí la complejidad está en cómo armas tú finalmente tu robot sumo para que tenga ese diferencial y que permita, mediante esos agregados o lo que tú finalmente has desarrollado, permita votar al otro robot sumo y finalmente ganar. Entonces, en resumen, ¿cuáles son esos 12 proyectos que nosotros recomendamos desde niveles básicos, intermedios, avanzados? Serían estos de acá. Iniciamos a niveles básicos con 4 proyectos, que sería el semáforo con LED, luego la robótica con Arduino y en block, luego una domótica con Arduino y en block, y por último, para complementar todo esto, un sensor de temperatura y alarma con pantalla LCD. Luego, a niveles intermedios, vamos a pasar a tener un robot Otto, luego la aplicación de un brazo robótico con Arduino, luego un robot seguidor de luz, para finalmente terminar con un robot de control por Bluetooth y por voz. Y luego, ya a niveles avanzados, algo que podemos enseñar para la robótica para estudiantes, para la aplicación de robótica con Arduino en estudiantes de colegio, puede ser la creación de un dron, luego un robot evasor de obstáculos, luego un robot seguidor de línea y así terminamos con un robot de sumo. Finalmente, la aplicación de todos estos proyectos, 12 proyectos en específico de robótica con Arduino, pueden llevar a que tus alumnos, a que los estudiantes del colegio puedan tener un principio y finales bastante aplicativos y avanzados de robótica con Arduino. Y si te preguntas dónde finalmente puedes llegar a aprender
cada uno de estos proyectos, lo puedes aprender, por ejemplo, en nuestra plataforma, en donde tienes diversos proyectos, por ejemplo, de robótica con Mblock o aplicaciones de Mblock con Arduino. Por ejemplo, acá tenemos un proyecto de domótica asistencial por voz con Arduino y Mblock. O diversos proyectos de robótica con Mblock. Por ejemplo, control por voz de robot Mbot, el robot evasor de obstáculos con robot Mbot, o inclusive un robot seguidor de línea con el entorno gráfico de Mblock. Y también tenemos acá en los proyectos de Arduino, tenemos diversos proyectos de Arduino que te pueden dar ese alcance para hacer aplicaciones de robótica y finalmente hacer esas aplicaciones que requieres, desde drones, no solo a niveles básicos sino a niveles avanzados, también brazos robóticos, seguidores de línea, autocontrolados a través de móviles, robot evasor de obstáculos y mucho más. Diversas aplicaciones con Arduino que puedes aprovechar. Son más de 50 proyectos de Arduino que puedes aprovechar en nuestra plataforma. Así que en la descripción de este video, Iván, igual te voy a dejar los enlaces a ese portafolio de proyectos para que puedas aprovecharlo. Sin más, esperamos que tanto a Iván le sirva esta asesoría como a toda la comunidad para que puedan aprender cuáles son esos 12 proyectos de robótica con Arduino para enseñar en colegios y les sirva finalmente para que puedan tener toda esa ruta necesaria. Sin más, ya nos estaríamos viendo en un siguiente video de GoToProjects. Nos vemos.